Bueno, hoy vamos a hablar un poco del apóstol Pablo, el apóstol Pablo y lo que él dice acerca de la ley y la gracia. Aquello que se está diciendo de que Pablo es una persona que se inventó él mismo un evangelio diferente, un evangelio que no es el que predicó Jesús, un evangelio que va contra la ley de Moisés, va contra el decálogo, que Pablo no es discípulo de Jesús y que Pablo es un mal judío, un mal rabí, un apóstata, y que se inventó un evangelio, repetimos, diferente al que predicó nuestro Señor. Están blasfemando del apóstol Pablo tanto los mesiánicos, la mayoría de los mesiánicos, y también lo están haciendo los cristianos, de manera especial los cristianos evangélicos. Es una apostasía total, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y para ello vamos a leer el libro de los Hechos, el capítulo 15. Y vamos a ver si es cierto que Pablo desvirtuó, corrompió el judaísmo, las promesas dadas a los padres y a los profetas, y todas estas cosas que dicen acerca de Pablo. Va a ser un estudio rápido, breve y superficial, porque aquí ya sabemos que no tenemos suficiente tiempo como para hacer un estudio que llevaría meses. El libro de los Hechos, el capítulo 15, comenzamos a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, estamos viendo que aquí se está hablando de la circuncisión, y ese es el propósito de este vídeo: aclarar si la circuncisión hace falta o no hace falta, salva o no salva. Bueno, ya estamos viendo que en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, el problema está presente. Allí habían algunas personas que decían lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El tema aquí es la salvación. No es solo la santificación, es la salvación misma. Así que si perdemos ese punto de vista, si perdemos la mirada, no la ponemos en este tema de la salvación, entonces no vamos a saber interpretar el resto de los versículos que están aquí. La base es la siguiente, y consiste en que habían algunos judíos cristianos, también hubieron los judíos ortodoxos, no cristianos, de aquel momento, de aquella época. Pero aquí tenemos judíos cristianos convertidos que decían al resto de la iglesia que si no se circuncidaban no podían ser salvos. No podían ser salvos. Ese es el tema. A partir de ahí vamos a ver qué pasa y qué sucede. Bueno, venían ¿a dónde? Pues a Antioquía, donde está Pablo, donde está Bernabé. Antioquía era la sede del cristianismo gentil en aquella época. No Jerusalén. Jerusalén era una sede judía cristiana. Pero Antioquía, donde está Pablo, donde Pablo se reunía, donde Pablo pues compartía con los hermanos, es una sede gentil de cristianos gentiles, que habían judíos convertidos también. Y son esos judíos convertidos los que le están diciendo a sus hermanos gentiles, cristianos gentiles, les dicen: si tú no te circuncidas y guardas la ley de Moisés, no puedes ser salvo, no eres salvo. Bueno, vamos a ver también a qué ley de Moisés se referían ellos. El versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, claro, porque Pablo y Bernabé decían que los gentiles, entiéndase esto bien,
los gentiles no tienen que circuncidarse. No tenían que circuncidarse. Pues como ellos enseñaban esto, pues tenían una discusión muy fuerte con los judíos cristianos que sí querían la circuncisión de los gentiles. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Subiesen a Jerusalén porque en Jerusalén están todos los apóstoles. Allí se van a reunir todos, todos los apóstoles, en la sede judía cristiana. Vamos a ver qué dicen los judíos cristianos convertidos de aquel momento, donde están todos los apóstoles. Como vamos a ver, no es que está solo Pedro o Jacobo o Juan, no, están todos allí. Se dispuso, ¿quiénes dispusieron? Pues los hermanos gentiles, creyentes, cristianos de la sede de Antioquía, la sede gentil. Y algunos otros de ellos, habían otros también de esa sede que van a subir, dice la Biblia, a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? Bueno, tenía que decidirse de una vez por todas bajo qué términos se iban a integrar los gentiles dentro del pueblo judío. Eso es aquello de lo que nos habla Romanos 11, de que los gentiles han sido injertados en la vid. Porque algunas ramas han sido desgajadas, algunas ramas de esa vid, es decir, del pueblo judío, algunas ramas han sido desgajadas. No todos los judíos, no todos los israelitas, no todos los judíos han sido desgajados. Israel ha sido desechado en forma parcial, según Romanos 11, pero eso no es lo que estamos viendo aquí. Entonces, se dispone que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén, a la sede judía, a ver qué dicen los apóstoles y los ancianos. Tienen que tratar ese tema, repito, bajo qué condiciones vamos a aceptar a los gentiles dentro del pueblo de Dios, dentro del reino. ¿Por qué? Porque había de una vez por todas que darle un carácter legal a la predicación de Pablo. Pablo está predicando salvación por gracia, algo que casi todos los cristianos desconocen lo que es eso. Aquí haremos una referencia breve de eso. ¿Qué es salvación por gracia? Bien, pero había que darle un carácter legal, aceptar, examinar la forma en que los gentiles pueden formar parte del pueblo judío de Israel, porque habían discusiones, como estamos viendo. Unos decían una cosa, otros decían otra. ¿Cómo los gentiles van a formar parte de nuestro pueblo? Bueno, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Pablo y Bernabé van camino a Jerusalén y mientras tanto pues se van encontrando con hermanos en diferentes pueblos, aldeas, y van hablando de la conversión de los gentiles, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos gentiles y también judíos convertidos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Jerusalén, que era la sede judía. Recuérdese que la iglesia apostólica, la primera que nació allí en el aposento alto en el día del Pentecostés, era una iglesia totalmente judía. Son judíos los que están allí, todos. Vamos a escucharlos a ellos, a ver qué nos dicen. Bueno, llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Tan pronto llegaron Pablo y Bernabé y otros que les acompañaban, ellos empezaron a contar también allí, de manera quizás informal, pues todo lo que el Señor había hecho en el ministerio de ellos, cuando iban por tierras gentiles e iban hablando en las sinagogas al principio del Señor Jesús y la salvación y lo que había pasado en Jerusalén,
con el ministerio de Jesús, su muerte, su crucifixión y su resurrección. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, aquí está, habían creído, allí en Jerusalén, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos enseñaban lo mismo que estaban enseñando los judíos convertidos en la iglesia, en la sede de Antioquía. Y aquí en Jerusalén estos hermanos cristianos judíos convertidos al cristianismo, también dicen lo mismo. Después de haberles oído a Pablo y a Bernabé, dicen lo mismo. Dicen, no, que se circunciden y guarden la ley para ser más santos. Bueno, no, aquí el tema no es ese. Para que sean más judíos. No, aquí el tema tampoco es ese. El tema es para que sean salvos. ¿Cómo se es salvo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se es salvo? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Bueno, aquí viene ahora la reunión de iglesia, por llamarla así, de esa manera, tal y como nosotros conocemos eso en nuestros días, siglo XX, siglo XXI. Ahora se van a reunir de manera formal, no informal, formal. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, volvieron a discutir. Aquellas discusiones eran fuertes, eran verdaderas, no eran estas discusiones de hoy en día, de estas grandes vacas sagradas que dicen, bueno, logremos el punto medio, ni para ti ni para mí, sino el punto medio. En el punto medio no está la verdad, en el punto medio está el engaño, la apostasía, ¿no? Es como cuando el pez muerde el anzuelo, ¿sí? Él vio el gusano por delante, pero detrás estaba el anzuelo de hierro. El punto medio no contiene nunca la verdad. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ah, amigo, entonces el apóstol Pablo no fue el primero en predicarle a los gentiles, ni en decir que no hacía falta la circuncisión. Están equivocados, señores. Pablo no fue el primero en hablarle a los gentiles. Fue Pedro. Lo vamos a ver ahora en el capítulo 11 de Hechos. Y cuando Pedro, en casa de Cornelio, expuso el Evangelio, la salvación por gracia, que no tiene nada que ver con los calvinistas. Cuando él expuso eso, Pedro, en casa de Cornelio era un gentil con toda su familia, todavía el apóstol Pablo no había empezado su ministerio, señores. Cuando Cornelio se convierte, todavía Pablo no sabe, no soñaba ni con predicar. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Por qué le ponen todo el peso y toda la responsabilidad en la conversión de gentiles a Pablo, para decir que Pablo era un mal judío, porque predicaba a los gentiles, no a las 10 tribus, sino a los gentiles, y además que no hacía falta la circuncisión? No, señores, eso lo hizo un judío de Jerusalén, un líder dentro de los 12 apóstoles, el apóstol Pedro, señores. Lo está diciendo él aquí, lo está diciendo. Hechos, capítulo 15, versículo 7. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyendo por mi boca, dice él, la palabra del Evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Fue Pedro, señores. Les han engañado. Y se dejan engañar porque sabemos que, y esto en psicología también se conoce muy bien, les gusta que les engañen. Les gusta, sí. Está en Hechos 11. Vamos a ver, mucho antes de que Pablo se convirtiera. Capítulo 11 de Hechos, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. Ahora disputan con Pedro, aquí, antes que con Pablo. Ya lo habían hecho con Pedro.
disputaban con él, con Pedro, los que eran de la circuncisión. Claro, ¿por qué? Porque Pedro no les impuso la circuncisión. No estén responsabilizando al apóstol Pablo de lo que él no es responsable. Hasta llamarlo hijo de aquel. No, yo no lo diré. Hijo de aquel, el príncipe de las tinieblas. Sí, lo hacen los judaizantes y algunos cristianos evangélicos también. También lo hacen. Por el tema de la ropa y todo esto. Señores, ¿qué están haciendo? Se están condenando. Si está escrito, está aquí. ¿Por qué no lo leen? Dejen de estar responsabilizando al apóstol Pablo. Es Pedro. Diciendo, le decían a Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, Cornelio, y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, etcétera. ¿Qué les va a contar Pedro aquí en la reunión donde está Pablo y Bernabé? Donde están todos reunidos para tratar el tema que ya dijimos antes. Bueno, pues Pablo pasó a contar en aquella oportunidad, Pedro pasó a contar, y aquí también, ahora en el concilio, llamado concilio de Jerusalén, está contando otra vez su experiencia con aquel lienzo, aquella manta que Dios le bajó desde el cielo y que contenía animales impuros y que el apóstol Pedro no se atrevía a comer y decía, uy, yo soy judío, yo jamás he comido nada impuro, Señor. Y el Señor le dijo, come, no llames tú impuro lo que yo he purificado, lo que yo he purificado. Y Pedro entendió que el Señor le estaba diciendo, los gentiles también forman parte del pueblo de Dios. Eso es lo que está contándose aquí. Releo otra vez. Hechos 15, versículo 7. Mejor, el versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, aquellos discípulos, gentiles convertidos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo. ¿Por qué queréis? Pedro había hablado de esto ya. Incluso, vamos a ver cómo terminó el testimonio del apóstol Pedro, cuando en aquella oportunidad pasada, él fue cuestionado. Él fue cuestionado, fue preguntado y por la iglesia de Jerusalén, que era completamente judía. ¿Y qué dijo la iglesia de Jerusalén? Allí no estaba Pablo, en el capítulo 11 de Hechos. Bueno, vamos a ver qué resolvió la iglesia de Jerusalén con respecto a Pedro. No a Pablo, a Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Señores, el apóstol Pablo no quitó la circuncisión, lo hizo Pedro. Pedro lo hizo primero. ¿No se han dado cuenta de eso? Y se han pasado un montón de tiempo enseñando una y otra vez, que el apóstol Pablo quitó la circuncisión, que el apóstol Pablo cambió el evangelio. No conocen la Biblia. La leen, pero no hacen exégesis del griego. Por cierto, que no sirve solamente traducir una palabra del griego o un vocablo del griego por uno en castellano o en inglés. Eso no es hacer exégesis. Eso es traducir una palabra por otra. Una traducción funcional, más nada. Exégesis va mucho más allá. Y hoy en día, con las ayudas que hay para los idiomas bíblicos, casi cualquier persona con un nivel académico de preparación a nivel de bachillerato lo puede hacer tranquilamente. La exégesis requiere mucha más preparación y mucho más tiempo, y pasan años. Bueno, la iglesia de Jerusalén, como hemos visto aquí, le dijo a Pedro, oye, qué bien, los gentiles sin la circuncisión pueden formar parte del pueblo de Dios. Y como hemos leído en Hechos 15, ninguna diferencia hay, está diciendo Pedro aquí. No hay diferencia. Para los que quieren hacer una diferencia de que una cosa es
Israel, y otra cosa son los gentiles cristianos, y otra cosa son los judíos, la casa de Judea. No sirve eso. Eso es inventado. Nadie se convence de lo que no quiere ser convencido. Está escrito, pero siguen equivocados porque quieren. Y los que les escuchan y les promocionan y les mantienen, les gusta esa situación porque la necesitan esa situación. No aman la verdad. Aman a un líder, pero no aman la verdad.